tiempo para estudiar, también como solemos hacerlo cada día de Shabbat. Y bueno, en esta ocasión que estamos en Shabbat y estamos también en el primer día de Sukkot, es una tradición siempre en Sukkot el leer y estudiar el libro de Eclesiastés, en hebreo Coelet. Veo a los niños preocupados. ¿Por qué están preocupados, niños? ¿Qué les mortifica? A ver, díganme. ¿Se quieren ir a su clase? Ah, bueno. Eso no depende de mí, depende de su maestra. Si los niños van a tener clase, bueno, pueden pasar. Si la maestra dice que no, pues aquí se quedan. Bueno, es una tradición, les decía, en Sukkot, el que leamos y el que meditemos en el libro de Coelet. Coelet, conocido como Eclesiastés, la palabra hebrea es Coelet. El término griego es Eclesiastés. Y en español ambas palabras quieren decir el predicador, ¿verdad? O sea, ambas, ese es el significado. Y este libro de Coelet o Eclesiastés fue escrito por un personaje que, según el testimonio del libro, fue rey sobre Israel. Y pues todos los comentaristas de las escrituras coinciden en que debió haber sido el rey Salomón, porque al comenzar el libro dice que es de un hijo de David que fue rey sobre Israel, y entonces pues como que entendemos que fue Salomón quien escribió este libro de Eclesiastés. De hecho, el rey Salomón escribió también otros libros. ¿Se recuerdan ustedes qué otros escritos tiene Salomón en las escrituras? Proverbios, sí, los proverbios de Salomón y el Cantar de los Cantares. No todos los proverbios fueron escritos por Salomón, pero la mayor parte de los 31 capítulos fueron escritos por Salomón. Y el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es uno también de los libros conocidos como Megilá en hebreo, este conjunto de libros que se acostumbra o que es una tradición leerlos durante algunas de las santas convocaciones. Entonces, lo que es el Cantar de los Cantares es una Megilá, o es uno de los libros que se leen en una santa convocación, que es la de Pesaj. Entonces se lee Pesaj, es una tradición leerlo, el Cantar de los Cantares, y se cree que Salomón escribió el Cantar de los Cantares siendo él un hombre joven. O sea, en su juventud él escribe el Cantar de los Cantares. Se cree que posteriormente, siendo un hombre ya adulto, por así decirlo, maduro, escribe los proverbios. Y finalmente escribe Eclesiastés, esto ya hacia el final de su vida, o sea, siendo ya un anciano. Y de sus escritos, entonces, tenemos uno que acompaña a una de las santas convocaciones, que es Pesaj, y otro que acompaña a la santa convocación de Sukkot. Y esto es muy interesante porque Pesaj es la primera de las santas convocaciones y Sukkot pues es la última. Entonces Salomón, el rey Salomón, forma parte importante en ese sentido de las santas convocaciones. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes han leído el libro completo de Coelet, Eclesiastés? Por lo menos alguna ocasión, ¿verdad? Debiéramos leerlo pues cada año, ¿verdad? Por lo menos completito, cada vez que se llega a Sukkot. ¿Cuántos capítulos tiene este libro de Eclesiastés? 12.
¿12 o 11? Porque escuché como que alguien dijo 11. 12. 12 capítulos tiene el libro de Eclesiastés. Si tuvieran que ustedes, si se les preguntara, oye, ¿cuál es el tema principal del libro de Eclesiastés? ¿Ustedes qué dirían? Así, sin pensarlo. ¿Cuál sería su respuesta según lo que ustedes leen ahí? ¿Qué dirían? Todo es vanidad. Todo es vanidad, vanidad de vanidades. El sentido de la vida. El sentido de la vida, hermano Carlos. Sí, el capítulo 12, cuando dice a los jóvenes, acuérdate de la juventud de los días de tu puedas hacer lo que tengas que hacer. Ajá. Hazlo bajo mis palabras. Y luego dice antes de que se rompa el cuento de oro. Ok. Tiembla los cuartos de la Esa es una de las partes más... O sea, es lo que me impactó a mí. Ok. O sea, ya cuando uno a una madurez, dice, no, ya, se acabó mi entendimiento. O sea, se hizo Lo que se pudo. lo que se pudo. Y ya llega un tiempo en que ya no vas a poder. Ya no se puede. Lo efímero de la vida, muy bien. Algunos otros consideran que la sabiduría es un tema también que se destaca mucho. Y todo esto que ustedes dicen tienen razón. Lo que ocurre con el libro de Eclesiastés es que es tan profundo, digamos, tan amplio, también tan diverso, que toca muchas cosas, toca muchos temas. Y yo creo que cada quien tiene algo presente. Mencionaron varias cosas, varios textos incluso. Se ve que lo tienen ahí, ¿verdad? Presente. Y entonces puede ser que abarque varios temas. Pero fíjense que los sabios escogieron este libro para acompañar la Santa Convocación de Sukkot, que el tema de Sukkot, el tema de la fiesta de Sukkot es la alegría. Ese es el tema de Sukkot, la alegría, el gozo. Es una ordenanza de la Torá en Sukkot estar alegres. Así dice, o sea, en Sukkot vas a estar alegre. De por sí, los sabios de Israel dicen que es una prohibición estar triste en Shabbat. En Shabbat debes estar alegre, ¿no? Dicen los sabios. Pero en Sukkot la Torá lo dice con claridad. Y en Sukkot debemos estar alegres. Se conoce a Sukkot como la fiesta de nuestra alegría. Entonces, no decimos la fiesta de la alegría, decimos la fiesta de nuestra alegría. Lo hacemos nuestro, nos adueñamos del concepto y decimos, esta fiesta es la fiesta de mi alegría. ¿Sí? Entonces, si el tema de Sukkot es la alegría, ¿cuál es la conexión que tiene el libro de Eclesiastés con la fiesta de Sukkot? Porque dentro de todos los temas que mencionamos ahorita, que ustedes me mencionaron, varios temas y todos ellos muy interesantes, pero nadie dijo nada de la alegría, ¿verdad? Entonces dijimos sabiduría, dijimos lo efímero de la vida, dijimos por acá vanidad de vanidades, porque esta es una frase muy recurrente en el libro de Eclesiastés. Vanidad de vanidades. ¿Se acuerdan cuál es la palabra hebrea para vanidad? Les doy una pista, es un nombre propio. Y es un nombre de hombre, es Abel. En hebreo es Ebel. Ebel. Entonces, en hebreo, esta frase de vanidad de vanidades comienza con la palabra Ebel. ¿Y por qué? Porque Ebel o Abel fue el primer ser humano asesinado, murió asesinado, y por lo tanto su vida fue muy corta, fue muy efímera. Decía Karen, lo efímero de la vida. Entonces Abel vivió muy poquito tiempo.
en relación a lo que la Biblia dice que vivían las personas en aquel tiempo, ¿verdad? Vivían 800, 900 años y Abel pues no, él murió a muy corta edad. Entonces fue poco el tiempo de su vida, fue efímero, fue como el humo, porque el nombre de Abel en hebreo lo que quiere decir es como humo. ¿Y cómo es el humo? Se desvanece. Es como la neblina, ¿verdad? Como dice Jacobo. Aliento, neblina. La neblina que la ves así, que está en la noche, pero sale el sol y se desaparece por completo. Entonces, esa palabra vanidad de vanidades se repite constantemente en el libro de Eclesiastés. Y se repite constantemente, y lo que entendemos de esa repetición de esa frase, o lo que se puede apreciar ahí, es frustración. Entonces, cada vez que el escritor sagrado dice ahí vanidad de vanidades, todo es vanidad, es una frase como que se está quejando, como que está frustrado, como que no logra su objetivo. Entonces, esto quiere decir que el rey Salomón, al escribir este libro, nos está hablando de algo que él buscó en su vida, en su travesía de la vida, en su paso por este mundo. El rey buscó desesperadamente algo y no lo encontraba, y no lo descubría. Y llegó a la vejez y no lo encontró y no lo descubrió. Al final de sus días encontró, digamos, la clave, pero ya era tarde para él. Entonces escribe el libro, pero podemos apreciar que él estuvo en la búsqueda de algo durante toda su vida. Y cuando nos preguntamos cuál es la relación entonces, si Sukkot es la fiesta de la alegría, es la fiesta del gozo, y la tradición es leer este libro en la fiesta de Sukkot, ¿cuál será entonces el tema escondido en el libro de Eclesiastés? La búsqueda de la alegría. El rey deseaba ser feliz. Lo que él quería, simple y sencillamente, era ser feliz. Y no podía. Y no hallaba la felicidad. Hay una película que se llama En busca de la felicidad. ¿La han visto? Sensacional, ¿no? El puro título ya es atractivo. Es una película hasta cierto punto triste. Sí, te pega, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de la película. Pero describe lo que muchas personas viven en su vida. Porque todos, creo, todas las personas, no nada más Salomón, todos los seres humanos deseamos ser felices. Queremos ser felices. Yo no sé si alguna vez a ustedes les han preguntado directamente, ¿eres feliz? ¿Les han preguntado? Es una pregunta muy desafiante. Porque de pronto vamos por la vida y vamos viviendo, a veces muy aprisa, y haciendo muchas cosas, a veces disfrutando el momento, otras tantas preocupados por el momento. Pero de pronto un día alguien nos pregunta, oye, pero así de una forma seria, concentrado, te quiero hacer una pregunta muy, muy seria, muy importante. Quiero que me respondas con toda honestidad. Sí, a ver, dime, oye, ¿eres feliz? Y entonces más de uno nos vamos a quedar pensando.
más de uno de nosotros no vamos a saber qué responder. Y es fácil, sí o no. Pero hay puntos en la vida donde realmente no sabemos qué contestar. Probablemente ahora mismo, y como creyentes en las Escrituras, y como observantes de la Torá, que guardamos las fiestas, y que estamos en plena fiesta de la alegría, si nos preguntan, ¿hoy eres feliz? Amén, aleluya, claro que soy feliz, porque estoy en Sukkot. Pero a lo mejor, si me preguntan esto en otra época del año, en otra temporada, quizás no voy a decir que sí, o por lo menos lo voy a pensar. El rey Salomón vivió entonces su vida buscando ser feliz, buscando encontrar la alegría. Y según lo que leemos en el libro, no lo logró. Y él dice, lo tuve todo. Él comienza en su libro hablando y diciendo, yo fui rey sobre Jerusalén. Y en una época, mis hermanos, donde Israel era el pueblo más importante de todo el mundo. En una época podemos decir que esa fue la época dorada del pueblo de Israel. Salomón reinó inmediatamente después del rey David. Y sabemos que el rey David es el rey más grande que ha existido jamás en la historia de Israel y de cualquier otro pueblo. El rey David era la lámpara de Israel. El rey David encumbró a Israel en sus 40 años en que él gobernó. Fue un rey tremendo, vencedor, que conquistaba, un rey que impuso a las naciones el temor y el respeto al Dios de Israel. Y por eso el Eterno bendijo a David y bendijo su reinado. Y esa fue una época maravillosísima para el pueblo de Israel. Entonces David entrega el reino a Salomón su hijo, y Salomón tiene entonces una época más que maravillosa, más que ventajosa, pero Salomón no era feliz. Además, bueno, en el contexto, nosotros sabemos que las cosas no fueron sencillas. La transición para que David entregara el reino a Salomón estuvo llena de obstáculos, estuvo llena de luchas. Salomón tenía otros hermanos que también querían el trono, que pelearon el trono, que incluso uno de sus hermanos se proclamó a sí mismo rey, que le peleó a su propio padre David el reinado. Entonces, las circunstancias no fueron sencillas. Salomón era muy joven cuando él tuvo que asumir el reino. Él no se sentía capaz de ser el rey de Israel. Él le pidió al Eterno sabiduría, y el Eterno le otorgó la sabiduría, tanto así que le dijo, ninguno como tú, nadie va a ser o nadie va a tener la sabiduría que tú vas a tener, ni antes ni después de ti. Y además el Eterno, por no haber pedido riquezas, le otorgó riquezas y le dijo, ninguno va a ser tan rico como tú, ni antes ni después de ti. Entonces Salomón en ese aspecto fue un hombre tremendo, con gran sabiduría y con gran riqueza, pero no era feliz. No encontró la felicidad. Vivió una época maravillosa. A él le tocó el privilegio de construir el templo, y el templo de Salomón es un tema aparte, no solamente dentro de las Escrituras, hermano. En los libros del mundo, en los libros de historia, cuando se habla del templo de Salomón, que es un concepto, digamos, mal aplicado, porque el templo es el templo del Eterno, pero se le llama el templo de Salomón porque él lo construyó. Entonces, aquel fue el primer templo, fue un templo fastuoso, maravilloso, lleno de gloria. Además,
vivió esa época dorada, esa época maravillosa. Todo eso le tocó al rey Salomón. Pero él no era feliz. Entonces lo tuvo todo. En cuanto a mujeres, ¿qué dice la Escritura? Tuvo 1000 mujeres. 1000 mujeres, 700 esposas, 300 concubinas. Ese es otro tema. Pero quizás para muchos, pues, sea como que, pues mira, o sea, soñado. Yo no hubiera dicho eso con... Ah. El rey vivía soñado. Yo pensé que había hombres que sueñan con eso. ¿Alguien sueña así, como que tener 1000 mujeres? Oh, maravilloso. La mayoría de los varones dicen, si con una no puedo. Para mantener la buena equilibrio. Imagínate 1000, no, hombre. Es difícil, pero pues, Salomón tuvo 1000 mujeres. No, porque no hay dinero, ¿eh? Es otra cosa. Todo el dinero. El mundo. Sí, o sea, precisamente porque un hombre normal dice, yo no puedo con una, batallo para entenderla, complacerla, no sé, no la entiendo. Él era el más sabio, como dice la hermana, él sabía cómo. Bueno, pero no era feliz. El asunto es que el rey Salomón no era feliz. Siendo rey, teniendo grandes riquezas, teniendo mujeres, teniendo fama. Porque la fama del rey Salomón se extendió por todo el mundo. ¿Qué son las cosas que más anhelan los seres humanos? Fama, fortuna, poder. Él era el más poderoso de toda la tierra. Su padre, el rey David, lo dejó encumbrado. Dejó a Israel como el reino más poderoso y más temido de toda la tierra. ¿Qué le faltaba a Salomón? Y aparte tenía el favor de Dios todavía. Y sí, y tenía el favor de Dios. Entonces, esto es el tema, ¿no? Aparentemente el rey Salomón lo tenía todo, o por lo menos todo lo que cualquier ser humano, lo que cualquier mortal puede desear. Él lo tenía absolutamente todo, pero según nos relata el libro de Eclesiastés, el rey Salomón no era feliz. Él estaba buscando la felicidad y no lograba encontrarla y no lograba descifrar este tema de quiero ser feliz, quiero sentirme feliz, quiero que si alguien me pregunta ¿eres feliz?, responder inmediatamente sin dudarlo, con toda certeza y con toda convicción y con una gran sonrisa en mi rostro y decir sí soy feliz. Entonces el rey no podía y él quería. Y en este libro él plasmó esa parte de la historia de su vida. No logró ser feliz. Ahora, Sukkot es la fiesta de la alegría, es la fiesta de la felicidad, aunque algunos dicen que estos son conceptos distintos. Algunos dicen que no es lo mismo felicidad y alegría. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es lo mismo la alegría que la felicidad? ¿En qué se diferencian? A ver, ¿qué dicen? Hermana Ángela, la veo que como que quiere levantar la mano. No, yo puedo ser feliz aún teniendo momentos de tristeza. Ok. Yo creo que los conceptos son como otros, ¿no? Que, digamos, uno nos habla de una parte interna de nosotros y el otro de la parte externa. La alegría puede ser momentánea. La alegría puede ser temporal, exactamente, ¿verdad? Puedes vivir un momento muy alegre. Y la alegría más bien es un acto, es una manifestación externa de nuestro cuerpo, de nuestras emociones,
por un momento que nos está tocando vivir, pero que no es permanente. Por otro lado, la felicidad como que tiene que ver más con lo interno, con un estado interno, con un estado del alma, y que podríamos decir no depende de las circunstancias. Entonces podemos ser felices teniendo o no teniendo ciertas cosas, hablando de lo físico, de lo material. Estamos hablando de conceptos que aparentemente podrían ser contradictorios, pero no lo son. Más bien se complementan. Ahí la situación o lo que necesita el ser humano es algo que la Escritura llama contentamiento. Es algo que Pablo, el Rab Shaul, decía o escribió en una de sus cartas a los filipenses: en todo y por todo he sido enseñado. Sé vivir en la abundancia y sé vivir también en la necesidad. Todo lo puedo en el Mashiach, que es mi fortaleza. Todo lo puedo. Entonces, él hablaba del contentamiento. Y cuando aprendemos a tener contentamiento, podemos entonces encontrar un balance y podemos conectar la alegría con la felicidad. Podemos conectar nuestro mundo interior con el mundo exterior y permitir que esa balanza esté perfectamente equilibrada. Pero cuando no tenemos contentamiento, definitivamente la balanza se puede inclinar para uno de los dos lados. Entonces el rey Salomón estaba buscando alegría o estaba buscando felicidad, para definir mejor el concepto. Estaba buscando felicidad. Porque alegría, ¿creen ustedes que tuvo alegría? Sí. Y muchas, ¿verdad? Seguramente que sí, tuvo días muy felices, muy alegres, experiencias, muchas alegres, pero él no tenía contentamiento. Nada de esas experiencias, nada de esas alegrías lo satisfacía. Seguía buscando, seguía en la búsqueda de aquello. Recordé un canto muy hermoso que se llama Buscaba Amor, ¿se acuerdan? Que lo cantábamos hace años. Buscaba amor en el canto de un ave, buscaba amor en sinfín de amistades. Busqué el amor por todos lados, pero no lo encontraba, no lo descubría. Dice este hermoso canto: pero un día escuché la historia de un gran amor. Y entonces por fin encuentra el amor. Cuando conoce a su Redentor, dice: conocí el amor. Salomón no tenía contentamiento, algo le faltaba, ¿sí? No era feliz, a pesar de tener muchos momentos alegres, pero él no era feliz. Y en este punto, nosotros tenemos que preguntarnos: ¿qué es lo que nos hace feliz? ¿Qué es lo que nos puede a nosotros dar la felicidad? A este punto vamos ya entendiendo y haciendo diferencia entre lo que es ser feliz y disfrutar de momentos alegres. Porque yo creo que si yo les pregunto: oye, ¿a ti qué te da alegría? ¿Qué cosas te dan alegría? Y ahí pues vamos a tener respuestas muy diversas. Pero para aclararlo bien, a ver, vamos a ver. ¿Qué cosas a ustedes les provoca alegría? Un logro, un cumpleaños,
Sí, comer tu comida favorita, pues claro. Tener tiempo en paz con mi familia. Muy bien, tener un momento en paz, un ratito de paz, ¿no? De tranquilidad, alegría. Puede tener todos momentos alegres, momentos graves, momentos malos, pero si no aprendemos a tener paz interior, además no vale dar por eso. Decía el apóstol Pablo, seguir la paz con todos y la santidad. Aún la santidad sin paz no es bueno. A Salomón le faltaba paz, pero también le faltaba Yeshua, la mentira. Así es. Y ahora es el nacimiento de Yeshua, pero eso le faltaba a Salomón. No conocer a Yeshua conmigo. También, sí. Una sorpresa también. Una sorpresa agradable, ¿verdad? Te va a causar alegría. Encontrarte a una persona que tienes mucho que no ves y que te cae bien o que lo quieres o que tienes bonitos recuerdos con esa persona, pues te causa alegría. Muchas ocasiones hemos usado la frase me hiciste el día. ¿Alguna vez la han usado? Oh, ya me hiciste el día. O sea, me regalaste un momento feliz. Incluso quizás también hemos usado la frase me hiciste reír sin ganas. ¿Verdad? O sea, a veces estamos teniendo un mal día o un mal rato y alguna persona tiene la virtud de hacernos reír, ¿no? Y entonces ya eso, por lo menos en ese momento, nos hizo olvidar el mal rato o el mal día o la mala semana o la mala temporada que estoy viviendo. Por lo menos ese rato experimenté alegría. Y hay personas así, ¿no? Hay personas que el Eterno usa y que tienen esa virtud de arrancarte una sonrisa, de hacerte pasar un momento feliz. Entonces, puede haber muchas cosas que nos brinden alegría. Si pensamos en los niños, porque la Escritura dice, si no fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces tenemos que tomar a los niños como referencia, ¿verdad? Para muchas cosas. Entonces, si pensamos en los niños y si nos ponemos en los zapatos de los niños o si echamos a volar nuestra imaginación y si recordamos cuando nosotros mismos éramos niños, ¿qué cosas nos daban alegría cuando éramos niños? ¿Qué nos hacía felices siendo niños, siendo pequeños? Un regalo, Jugar. por supuesto, jugar, Simplemente un dulce. un dulce, así, Mi mamá me llevaba con ella. Una sorpresa. una sorpresa. ¿Qué más? Puede ser, dependiendo de las circunstancias que le tocó vivir a cada quien, ¿verdad? Puede ser distinto. Pero si se fijan por los comentarios, todo lo que están diciendo son cosas simples, de lo más simple. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿A dónde nos va llevando? ¿Qué vamos descubriendo? Y no estamos descubriendo el hilo negro, ¿no? Estamos descubriendo una muy antigua lección, que las cosas simples de la vida, que las cosas sencillas son las más fundamentales, son las más importantes para ser feliz. No se requiere tanto, no se requiere de grandes riquezas. Las cosas simples, las sencillitas, esas nos van a dar alegría. Entonces, siendo niños, todas estas cosas que ustedes decían simples, sencillas, nos hacían felices. El estar con los amigos. A mí de niño me decían, pues mi mamá, ¿verdad? Sobre todo,
Dice, bueno, ¿y qué tanto haces ahí arriba de un árbol? Porque solía pasar horas arriba de un árbol con mis amigos. Nos trepábamos un árbol y allá lo más alto que podíamos del árbol, y ahí nos podíamos estar las horas platicando. Nada más. ¿Y qué tanto hacen? ¿Por qué les gusta tanto subirse a ese árbol? No sé. Pero ahí eran momentos felices. Yo cada vez que recuerdo, y esos eran de los momentos que a mí me daban felicidad, estar ahí arriba de ese árbol. Entonces, estar con los amigos, que llegaran a buscarte, ¿no? Los amigos, que te gritaran o que te chiflaran. Nosotros teníamos un chiflido clave, ¿no? Que pues ya sabías quién que te estaban hablando. Escuchar ese chiflido y órale, vamos a jugar. Y es algo que no cambia. Los niños hoy día siguen disfrutando jugar y la pasan agradable, disfrutan, son alegres mientras juegan. Y el mundo se está cayendo a pedazos, ¿no? Pero a los niños no les importa eso, y no los puedes desanimar, y les puedes empezar a decir muchas cosas. No, mira, es que ya el mundo se está acabando, está pasando esto, y el niño no le importa. Él lo que le importa es lo suyo, ser feliz, estar alegre, y ellos no tienen dificultades para ser felices o para estar alegres. Lo hacen sin ningún problema. Ahí podemos entender por qué la Escritura dice: si no fuereis como niños, no vas a entrar en el reino. Tienes que regresar un poquito, redescubrir esa virtud que el Eterno te dio cuando eras niño y recuperarla. Entonces, a los niños les da felicidad y les brinda alegría las cosas simples de la vida, las cosas sencillas de la vida. Y con el tema de Sukkot, entrelazamos esto y pensamos: ¿por qué el Eterno ordenó a su pueblo construir cabañas y 7 días habitar en esas cabañas? Entonces, de pronto, Sukkot se vuelve no un desafío, sino más bien un recordatorio, porque esas cabañas son algo simple, aunque al momento de hacerla o de construirlas hay dificultades. ¿Cuántos tuvieron dificultades para construir sus cabañitas acá? Estas 4 cabañitas que vemos acá. ¿Verdad que estuvo difícil? ¿Verdad que sí hubo obstáculos? ¿Verdad que no fue nada sencillo? Cuando lo propusimos y cuando lo platicamos, en el papel se miraba como: esto va a ser sencillo. Sí, porque dices, pues qué difícil puede ser construir una cabañita temporal con una estructura, ¿verdad? ¿Cuál problema? Y luego los que dije, pues yo ya tengo la estructura hecha, ya nada más de ponerle las cortinas y de ponerle el follaje y de adornarla. Pero ya cuando lo estás haciendo te das cuenta, ay, no era tan sencillo. Sí, hay dificultades, hay obstáculos. Saben que Sukkot, la fiesta de Sukkot, es muy parecido al libro de Eclesiastés, porque nos presenta contrastes. Mientras que el rey Salomón en el libro de Eclesiastés de pronto te habla de contrastes, te habla de que, pues, aunque tengas riquezas y aunque tengas todo lo que puedas anhelar,
no vas a ser feliz o eso es vanidad de vanidades. Y luego de repente por otro lado te dice que el propósito de la vida es que comas y que bebas y que te la pases bien con los tuyos. Entonces de pronto te dice que en las cosas sencillas está la felicidad, pero él seguía sin descubrirlo. Entonces hay contrastes muy interesantes en el libro de Eclesiastés, y construir una suca, una cabañita, nos recuerda eso. Nos recuerda que estamos ante un proyecto que parece ser muy sencillo, pero ya cuando lo hacemos, cuando nos involucramos, nos damos cuenta que sí tiene sus complejidades. O sea, que no va a ser tan sencillo. Y sin embargo, una vez que ya lo terminaste, una vez que puedes ver tu trabajo ahí concluido, ¿cuál es la sensación? Satisfacción, alegría, paz, felicidad, llenura. Y estamos hablando de algo sencillo, de algo material, de algo físico. Pero todo lo que pasa, todas las emociones, todo lo que nos ocurre en algo así, porque así es Sukkot. Entonces el Eterno a través de esta fiesta nos recuerda lo simple, pero lo compleja que es la vida, porque así es. Nuestra vida es sencilla o es simple, pero también es compleja, y tenemos que encontrar el balance, ¿sí? Tenemos que encontrar el equilibrio en la vida. ¿Cuántos han visto la frasecita esa muy usada, sobre todo en los últimos años, en las redes sociales? Una frasecita que ponen y dice: éramos felices y no lo sabíamos. ¿La han visto? ¿Y qué tal? ¿Es cierto eso o no? Sí. ¿Y qué hay detrás de esa frase? ¿Qué nos enseña esa frase? Nos enseña y nos dice que no valoramos las cosas, que no sabemos valorar las cosas simples de la vida, que las tomamos así como, ay, eso, nada que ver. Pero cuando las pierdes, entonces las anhelas. Y entonces es cuando la gente dice: éramos felices y no lo sabíamos. El año 2020 nos dejó una huella, nos dejó una cicatriz bien profunda a todos en el mundo. El 2020 nos marcó para siempre a esta generación, porque perdimos las cosas simples de la vida. Perdimos el privilegio de darnos la mano. Perdimos ese privilegio de darnos un abrazo, de darnos un beso, el privilegio de vernos. El 2020 nos alejó. Muchos dejamos de vernos. Como familia no nos veíamos, como congregación no nos reuníamos, alejados unos de otros. Y te veías y de lejos. El ser humano siempre se ingenia, ¿no? Siempre busca la manera de hacer las cosas, y ven cómo a pesar de eso salimos adelante, y a pesar de todas esas situaciones buscábamos la forma de estar cerca. Y cumplía alguien años y se acuerdan, 2020, y cómo se armaban como caravanas de vehículos y pasaban, y el cumpleañero salía allá afuera y los coches pasaban y pitaban y saludaban, llevaban música, dejaban algo, o sea, como quiera, ¿no? Entonces, a pesar de que ese año nos dejó huellas, nos dejó cicatrices, nos dejó momentos muy amargos, por otro lado, nos dejó momentos inolvidables de cómo podemos salir adelante y cómo podemos sobreponernos.
porque así es la vida. Sencilla, pero compleja a la misma vez. Entonces la alegría, hermanos, y la felicidad son temas sencillos y complejos a la misma vez. Salomón vivió su vida y pasó su vida lleno de muchas cosas, lleno de bendiciones de parte de Dios, pero él no encontró la fórmula para disfrutar aquello y no supo encontrar la felicidad. Al final de su vida, porque dijimos, escribió este libro siendo anciano, y al final de su vida y al final del libro, él por fin se dio cuenta de cuál era la clave. Y lo escribió, ¿no? Lo dejó ahí plasmado. Y él escribió: el fin de todo discurso oído es este. Entonces él dijo: teme a Dios. Esa es la parte crucial. Esa es la parte fundamental. Eso es lo número uno. Porque incluso si hablamos de la sabiduría, está escrito el principio de la sabiduría, o sea, antes de la sabiduría. Primero que todo, antes que todo, está el temor a Dios. Salomón entendió y dijo: el fin de todo discurso oído es este. Como diciendo: miren, de todo lo que dije, si quieren, olviden todo y no me hagan caso de todo lo que dije, pero de esto último que les voy a decir, sí háganme caso, y sí escúchenme, y sí pongan mucha atención, y esto sí, por favor, háganlo, porque yo no lo supe hacer y me di cuenta ya muy tarde. Y él dice: teman a Dios. Hablando de manera personal, teme a Dios. Esa es la primera parte. Tener temor de Dios es el fundamento de todo, hermanos. ¿Y qué implica tener temor de Dios? Conocerlo. No puedes tener temor de Dios si no lo conoces. Pues tienes que conocer a Dios. Tienes que tener una relación con Dios para que puedas tener temor de Dios. Y está la discusión de que si temor nos está hablando de miedo o de respeto, de reverencia. No importa. Yo creo que es ambos. Temer a Dios, por supuesto que es respetarlo. Por supuesto que es reverenciarlo, darle honor. Pero por supuesto que es también tenerle miedo. Porque si a alguien le vas a tener miedo en esta vida, en este mundo y en el venidero, es a tu Creador. Hay que temer. Y ese es el principio de todo, es el fundamento. Si no hay temor de Dios, no hay nada. No hay nada. No hay alegría tampoco. Mucho menos felicidad. Tenemos que aprender a tener temor de Dios. Entonces Salomón era sabio. Conocía, pero él no vivía el temor de Dios. Entonces vemos que no había balance en su vida. A veces tienes el conocimiento, pero no lo aplicas. Y entonces tenemos ahí una situación complicada. O sea, conoces el remedio, pero no te lo aplicas. Sabes cuál es el antídoto, pero no lo tomas. Conoces cuál es la solución, pero no la llevas a cabo. Porque Salomón el conocimiento lo tenía, pero no lo aplicaba. ¿Sabía él lo que era el temor de Dios? Sí. ¿Entendía lo que era el temor de Dios? Por supuesto. ¿Sabía lo que debía hacer? Claro que lo sabía. No lo hacía. ¿O creen ustedes, hablando de las 1000 mujeres, creen ustedes que una persona temerosa de Dios iba a tener 1000 esposas? ¿O 700 esposas?
¿Dónde está el temor de Dios ahí? Y en muchas otras situaciones y en muchas otras cosas en la vida de Salomón no se veía el temor de Dios. El haberse involucrado con mujeres de otras culturas, con mujeres idólatras, el haber permitido que la idolatría se infiltrara dentro de su reino, dentro de su pueblo. ¿Ustedes creen que ahí había temor? Entonces, él no aplicó el tema del temor. ¿Dónde quedó la sabiduría de Salomón cuando pasaron esas cosas? Si él era el más sabio, ¿cómo le pudo pasar eso? Igual que a nosotros nos pasan cosas, aún sabiendo y aún teniendo el conocimiento. Entonces él dice, teme a Dios. Que tus acciones reflejen el temor que tú tienes de Dios. Que tu vida, que tu testimonio reflejen que tú eres una persona temerosa de Dios. Cuando uno teme a Dios, hermanos, se detiene. Cuando uno teme a Dios, uno guarda su pie de hacer el mal. Cuando uno tiene temor de Dios, hermano, no necesitas que te vean o no te vean las personas. Tú crees con perfecta fe que tu Creador te está viendo. Tú crees que Dios te observa, como dice el canto, Dios te ve. Cada paso que das por la senda del mal, hay un Dios que te ve. Y lo crees. Y actúas en consecuencia porque dices, tengo temor de Dios. Dios es tan bueno. Dios es tan bueno que cuando tenemos dificultades para creer que Dios nos observa, Dios nos envía a una persona. Porque a veces necesitamos eso. Yo les he platicado la anécdota que me pasó hace muchos años, cuando trabajé en la maquiladora, la última maquiladora que trabajé. Hace poquito platicábamos de esas experiencias y lo complicado que es el mundo de las maquiladoras. Los que han trabajado en maquiladoras estarán de acuerdo conmigo de lo difícil que es este mundo en lo que tiene que ver con las relaciones personales. El tema de los adulterios, el tema de la maquiladora es tremendo ahí, toda esa situación. Y recuerdo que en esa última maquiladora donde trabajé, no era la excepción. Yo ya había trabajado muchos años en maquila y estando ahí era tremendo el ambiente. Ahí los jefes todos tenían ahí sus queridas en la misma maquila y unos con otros, y casadas con casados y solteros también con casados. Una cosa tremenda. Y es que pues una de las situaciones que me tocó vivir, y se los digo sinceramente, y no me siento orgulloso de eso en lo absoluto, pero algo que vivías ahí, que así como los hombres somos tremendos, también hay mujeres tremendas. Y entonces ahí, estando ahí uno trabajando, de pronto pasaba alguien y te dejaba una nota ahí en tu mesa de trabajo, o venía alguien a darte un recado de otro. Oye, te manda a decir fulanita que no, hombre, que tú le gustas y que estás bien guapo y que a qué horas vas por el pan y que no sé qué, y todo este tipo de cosas tremendas ahí, hermano. Entonces es difícil salir bien librado de todo eso cuando tienes una presión de ese tamaño todos los días. Es complicado. Y es ahí donde, si tú tienes dificultades para creer que Dios te ve, Dios pone personas. Y recuerdo que tenía una compañera en la línea que a mí me tocaba. Yo estaba ahí como técnico analizador, y la línea que yo atendía,
había una compañera ahí en equipo de prueba, que de las primeras veces que platicamos y ella me dijo, no, yo soy cristiana, le dije, yo también, es cristiano, sí, con ganas, aleluya, gloria a Dios y todo. Y entonces, desde donde yo estaba en mi mesa de trabajo, entre la línea y los equipos de prueba y todo, se veía justamente a donde estaba esta muchacha, mi compañera. Y entonces yo recuerdo que de pronto a veces estaba yo trabajando y de pronto iba alguien ahí, alguna muchacha de la línea o de otro departamento, y se paraba ahí por un lado a platicar, lo que sea. Y de repente yo levantaba mi mirada y esta muchacha, mi compañera cristiana, ahí a la distancia estaba en su equipo, y desde allá hasta le hacía así, hasta se levantaba y luego me hacía nada más así. Te estoy viendo, pero era como Dios te está viendo. Porque cuando alguien te ve, que tú sabes que te importa por testimonio, entonces dices, Dios me ve. Es un fenómeno bien extraño, porque realmente Dios te ve. No necesita que te vea nadie, pero a veces tenemos ese problema y necesitamos que alguien físicamente nos vea. Y por eso es que Dios de pronto pone las personas que nos vean haciendo algo malo, para sentirnos descubiertos y sentirnos avergonzados, y entonces poder abandonar el pecado. Porque si nadie nos descubre, si nadie nos observa, si nadie nos dice, te estoy viendo, absurdamente creemos que Dios no nos ve. Pero Dios es bueno y pone las personas ahí para que nos vean. Entonces, teme a Dios. Una persona que le teme a Dios, hermano, realmente se va a cuidar de todo lo malo. Va a tener esa precaución. Una persona que teme a Dios va a ver una situación de riesgo y se va a alejar de ella. Hoy en día pasan fenómenos tan raros que de pronto dicen, oye, hay balacera. E increíblemente hay personas que corren hacia donde están los balazos, porque quieren ver de cerca o quieren grabar con sus teléfonos lo que está pasando. Si estás oyendo balazos, córrele para el lado contrario, aléjate del peligro. Pero hoy vivimos en una situación tan terrible donde la Escritura dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y hay una confusión tremenda en el mundo. O sea, el temor de Dios, ¿dónde quedó? El temor de Dios se ha diluido, se ha ido desapareciendo. Es algo difícil de encontrar hoy en día. Por eso el consejo de Salomón traspasa los siglos y traspasa los milenios hasta llegar a hoy y nos sigue diciendo, teme a Dios. Eso es lo primero. Lo segundo dice, guarda sus mandamientos. Hay dos cosas que son la clave para que los momentos alegres puedan ser parte de tu felicidad. Hay dos cosas que son claves para que realmente tú puedas decir, soy feliz. Y eso es temer a Dios y guardar sus mandamientos. El rey añadió, eso es el todo del hombre. O sea, no necesitas más. Si tú eres una persona temerosa de Dios y obediente a Dios, no necesitas más. Puede pasarte de todo en la vida. Puedes tener o puedes no tener. Puede haber abundancia, puede haber escasez. La puedes estar pasando de lo peor, puedes estar enfermo. Puedes estar como en la parábola del rico y Lázaro, puedes estar como Lázaro, así, pobre, en necesidad, lleno de llagas y los perros lamiendo tus llagas. Puedes estar en una situación de lo más absurda, pobre y miserable y ser feliz, porque temes a Dios
y porque guardas sus mandamientos. Externas, lo que esté pasando no te afecta. Eres como un niño al que no le importa si el mundo se está cayendo a pedazos, porque eres feliz. Y Salomón lo descubrió, pero lo descubrió al final de su vida. Sukkot entonces nos recuerda nuestra necesidad de ser felices, pero ser felices de una manera permanente. Y la clave sigue siendo la misma, no ha cambiado. Hay que temer a Dios y hay que guardar sus mandamientos. Y ahí está, hermanos, y así vamos a ser felices. Y los momentos de alegría los vamos a disfrutar de una manera permanente. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom y feliz Sukkot. Feliz fiesta de Sukkot para todos y cada uno de nosotros, para los de cerca y para los de lejos, que sigamos disfrutando de esta festividad, que sigamos aplicando las verdades que el Eterno nos enseña en su palabra. Así vamos a concluir con nuestro servicio de Shabbat. Vamos a prepararnos para presentar nuestra ofrenda. Recuerde, 3 veces al año preparamos una ofrenda especial. Les escribí, les compartí hace rato por ahí en la página de Facebook, porque así está escrito en la Torá. 3 veces al año te presentarás delante del Eterno y no lo harás con las manos vacías. Hay 3 veces en el año que presentamos una ofrenda especial. Es Pesach, es Shavuot y es Sukkot. Independientemente de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas que presentamos al Eterno, estas son 3 ofrendas especiales porque son en 3 festividades especiales. Entonces, si para nosotros esto es realmente algo especial, debemos preparar una ofrenda especial, ¿verdad? Yo les ponía, ya preparaste la tuya, pero no sé, espero que sí. Si es así, vamos a presentar nuestra ofrenda delante del Eterno. Entonces podemos presentar hoy nuestra ofrenda de Shabbat, pero si tú tienes tu ofrenda de Sukkot, pues también ya estamos en Sukkot, puedes presentar también tu ofrenda especial de Sukkot. Igualmente para nuestros hermanos allá a la distancia, si también pueden presentar su ofrenda especial de Sukkot para nuestro Padre Eterno. Así que es el tiempo y es el momento de presentar las ofrendas